Todo aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Estamos en el día de hoy mirando la lectura en Hechos capítulo 23, titulada Riesgo, Argumentos y Emboscada. Así que vamos a orar para así comenzar con nuestro momento de reflexión. Amado Dios, gracias Padre por esta oportunidad. Te adoramos, te agradecemos Señor por tu misericordia, por tu fortaleza. A pesar de las cosas que nos rodean, de las situaciones, de las aflicciones, Padre, de la violencia, Padre, de la falta de entendimiento, de comprensión, de aceptación, de tolerancia, de amor, de gracia, de favor, de misericordia. Te pedimos, Padre, Señor, que nos permitas que podamos ser una reflexión tuya donde quiera que estemos, que podamos, Padre, meditar en tu palabra y aplicarla. Y mientras meditamos en el libro de Hechos, Señor, meditando en el comienzo de la iglesia, en lo que es el fundamento de ella, cuál es Cristo, que podamos aplicar los principios y valores bíblicos diariamente en nuestra vida. En el nombre de Jesús, háblanos, mi Dios. Amén. Y amén. Así que, hermanos, vemos aquí entonces que el capítulo 23 comienza con un argumento de Pablo y luego es la emboscada, que es un riesgo, ¿verdad?, que se está tomando Pablo al estar en este lugar. Así que imagínense, hermanos, en un tema de aplicación, imagínense que un pistolero silenciosamente se para detrás de la desapercibida víctima y en ese momento coge y grita y dice, mejor que se separe, que se prepare para vivir. Oh, algo aquí anda un poquito mal. No se supone que la víctima, ¿verdad?, se prepare para morir, ¿verdad? Como que, imagínese que esté ahí la persona, el pistolero, prepárese para vivir. Como que no tiene lógica, pero bueno, ahora deténgase y piense, ¿qué sería más difícil hacer en lo que resta de este último cuarto siglo? Así que imagínese, el apóstol Pablo estaba listo para ambas cosas, para vivir y también para morir. Él creía que una fe digna de vivir era digna también para morir. Al descender a Jerusalén desde Cesarea, Pablo estaba consciente de los peligros que enfrentaba, pero aún las profecías de muerte no lo hacían desistir. Sus palabras de despedida fueron una declaración radical que él estaba listo para vivir o también para morir. Como dice el capítulo 21, 13. Para usted y para mi persona, la decisión más difícil que jamás enfrentaremos puede que no venga a punta de una pistola, puede que nunca seamos amenazados por una sentencia de prisión y más probable enfrentaremos situaciones donde humanamente quizás deseemos morir, pero no podemos. Situaciones que hieren nuestras emociones tan profundamente que quizás creemos que es imposible que nos vayamos a recuperar y como decimos la famosa frase, no sé si voy a salir de esta, ¿verdad? Situaciones que implican confrontación, disciplina, arrepentimiento y perdón, pero es ahí donde nuestra fe viva en Cristo puede brillar más que nunca. Cuando sea tentado, hermano, en el día de hoy en su vida, ¿verdad?, a huir de su problema, mejor vamos a correr al Padre Celestial y a pedirle una victoria real, la clase que Él se especializa en dar. Si usted no tiene problemas, tal vez debiera de arrodillarse y preguntar al Señor, ¿no confías en mí? Porque hermanos, a veces los problemas quizás no están presentes porque estamos viviendo vidas que no le agradan a Dios, estamos viviendo vidas que se enfocan en otras cosas, así que los problemas van a venir. No estamos diciendo que tenemos que vivir una vida de aflicción y angustia todo el tiempo, pero las batallas y las dificultades van a venir. Entonces, podemos ver acá, el capítulo 23 nos muestra el versículo 2 y el 3. Comenzamos hablando aquí menciona a Josefo. Pues Josefo era un historiador respetado del primer siglo, describía a Ananías como profano, avaro y también de un temperamento colérico. El arranque de Pablo vino como resultado del trato ilegal que le dio el sumo sacerdote Ananías.
violaba la ley judía al suponer que Pablo era culpable sin un juicio y al ordenar su castigo, como dice Deuteronomio 19:15. Pablo no reconocía a Ananías como el sumo sacerdote, tal vez porque éste quebrantó la ley que decía representar. Como cristianos, hermanos, se nos ha pedido representar a Cristo, y cuando los que están a nuestro alrededor dicen, no sabía que eras cristiano, hay indicios de que quizás no estamos representándole a Cristo de una manera que emite un testimonio, ¿verdad?, de la relación que tenemos con Dios. No somos simples seguidores de Cristo, somos sus embajadores delante de los que nos rodean. Así que, hermanos, usted ha sido llamado, yo he sido llamado, todos hemos sido llamados a ser embajadores de Cristo, a ir y a predicar el Evangelio, comenzando, hermanos, desde nuestra casa, a nuestro vecindario, nuestra comunidad, a todo lugar que podamos, ¿verdad? A todo el mundo. En el capítulo 23 del 6 al 8, los saduceos y fariseos eran líderes religiosos con diferencias notables en sus creencias, y mientras los fariseos creían en la resurrección corporal, los saduceos no creían en esto, porque aceptaban solo los libros de Génesis hasta Deuteronomio, que no contienen una enseñanza explícita que habla directamente de la resurrección. Las palabras de Pablo trasladaron el debate de la resurrección. El concilio judío estaba dividido. Entonces, la sorpresiva, ¿verdad?, que era perspicacia de Pablo sobre que el concilio era una mezcla de saduceos y fariseos nos muestra como un ejemplo, ¿verdad?, el poder de Jesús prometido a los creyentes, como dice Marcos 13, del 9 al 11. Dios nos ayudará cuando estemos bajo el fuego por causa de nuestra fe. Y como Pablo, debiéramos estar siempre listos para presentar nuestro testimonio. El Espíritu Santo nos dará poder para poder hablar con valentía, con denuedo. Capítulo 23, 14 y 15, cuando la controversia de los saduceos y fariseos llegó a su fin, entonces los líderes religiosos volvieron a poner su atención en Pablo, y para ellos la política y la posición eran más importantes, hermanos, que Dios. Estaban listos para planificar otro homicidio, como lo hicieron con Jesús. Pero, como siempre, Dios tenía el control. Esta es la única referencia bíblica a la familia de Pablo. Algunos estudiosos creen que su familia lo repudió cuando él se convirtió. Pablo escribió acerca de estimar todas las cosas como pérdida por causa de Cristo, como dice el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y es posible que el sobrino de Pablo fue a verlo cuando Pablo se hallaba bajo custodia, ya que los prisioneros romanos tenían acceso a sus parientes y también a sus amigos, y ellos eran los que podían llevarle alimentos, y también se le permitía que llevaran algunas otras comodidades. Entonces, es muy difícil pasar por alto en el capítulo 23, del 16 al 22, a los niños, dando por sentado que no son lo bastante adultos para hacer algo por el Señor. Pero un muchacho jugó un papel importante en la protección de la vida de Pablo. Es importante, hermanos, entender que Dios puede usar a cualquier persona sin importar su edad. Hay gente mayor que dice, no, que qué plan tiene Dios para mi vida si ya yo hice mi vida, ya yo viví mi vida, ya me retiré, ya no tengo nada que hacer. No, hermanos, Dios está dispuesto y tiene un plan para cada uno de nosotros. Así que Dios puede usar a cualquiera sin importar su edad. Jesús aclaró que los niños son importantes, como dice Mateo 18, del 2 al 6, cuando dice que tenemos que, así mismo nosotros, ¿verdad?, darle la importancia que Dios les da a sí mismo a los niños. El jefe de la guarnición romana ordenó que llevaran a Pablo a Cesarea. Jerusalén era la sede del gobierno judío, pero Cesarea era el cuartel general romano de la región. Dios obra en formas realmente extraordinarias, y había infinitas maneras que Dios podía usar para llevar a Pablo a sí mismo entonces a Cesarea, pero escogió usar al ejército romano para librar a Pablo de sus enemigos. Hay que entender, hermanos, que los caminos de Dios no son los nuestros, y nosotros a veces podemos pedir específicamente con detalle, que no tiene nada de malo que lo hagamos, pero tenemos que siempre recordar esa frase, que sea tu voluntad, hermanos. La voluntad de Dios es siempre mejor, sin falta, hermanos, que nuestro propio pensamiento, porque nuestra mente es finita y Dios no tiene límites. Capítulo 23, versículo 26, vemos acá que se menciona a Félix,
y él era el procurador o gobernador romano de Judea desde el año 52 hasta el 59 después de Cristo. Tenía el mismo cargo que Poncio Pilato había tenido también, y mientras los judíos disfrutaban de mayor libertad para autogobernarse, el gobernador manipulaba al ejército, mantenía la paz y recolectaba también asimismo los impuestos. Y cómo es que en el capítulo 23-26 también, cómo se enteró Lucas del contenido de la carta de Claudio Licias. En su preocupación por ser exacto en su información histórica, Lucas usó muchos documentos para asegurarse de que sus escritos fueran correctos, como dice Lucas del capítulo 1, versículo del 1 al 4. Esta carta tal vez se leyó en voz alta en la corte cuando Pablo estuvo delante de Félix para responder a las acusaciones que les hacían los judíos. También quizás se le dio una copia a Pablo como una cortesía por ser un ciudadano romano. Así que hermanos, sabiendo lo que sabía, que si entraba a un lugar, que su vida peligraba, decidió poner a Dios primero y no poner su vida primero, no poner, hermanos, los sentimientos, las emociones de su vida, sino que darle lugar a Dios que merecía. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta reflexión en esta mañana y por este recordatorio, Señor, que tenemos que vivir vidas que estén alineadas con tu plan y con tu propósito. Vidas, Padre, que se enfoquen en el plan, en el propósito y en lo que deseas hacer en nuestras vidas. Guárdanos, guíanos, Señor, y permite, Padre, que nunca quitemos la vista de ti y que asimismo, Padre, podamos vivir vidas que te agraden y que te honren. En el nombre de Jesús lo pedimos todo, mi Cristo. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente, hermano. No se olvide, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.